en C5N renunció a la conducción del triunvirato de la CGT este hombre que estamos viendo en pantalla, Juan Carlos Schmitt. Iván Jagroski, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, efectivamente, es así. Schmitt renunció a su cargo de secretario general de la CGT y tampoco va a formar más parte del consejo directivo de la central. Lo que alegó, los motivos que le dio a sus colaboradores fueron motivos de salud y por supuesto algo que era ya conocido, que es las diferencias que tenía con la cúpula de la central y con el sector de los denominados gordos de la CGT. Lo cierto es que es una decisión que Schmitt venía madurando. Se esperaba que no fuera tan pronto, pero lo cierto es que, reiteramos, por motivos de salud y motivos de desencuentros con la central, renunció hoy al cargo de secretario general de la CGT. Desconozco cuándo lo comunicará oficialmente. Es, por supuesto, un golpe para la central sindical, que en este caso quedaría sí, claro, con dos secretarios generales, con Héctor Daer y con Carlos Acuña, que podrían, no necesariamente, llamar a un confederal para arreglar la situación. Claro, podrían seguir ellos al frente de la central obrera sin mayores problemas. A ver, Iván, pongamos en contexto esto también, porque, él tenía, como bien vos decías, una discrepancia con la cúpula, con sus otros dos compañeros de conducción. Pero además, como si esto fuera poco, tenía una situación muy, pero muy crítica. ¿Por qué? Porque él decía que en realidad la medida de fuerza que se va a llevar a cabo pasado mañana, el martes, iba a ser también un antes y un después. Como que en realidad estaba harto de la situación social en la que está viviendo el país y que si bien era muy crítico con la gestión anterior, era también uno de los que decía que así no se podía vivir más, que el laburante no puede vivir de esta situación como está. Sí, sin duda que de los tres era el que tenía el discurso más duro, pero también es cierto que se plegaba a lo que hacía el triunvirato de la CGT, por supuesto por una cuestión de la situación en el mundo sindical, y es absolutamente lógico. Lo cierto es que él va a seguir también como titular de la CAT, y lo que me dicen a mí, que fue algo que me sorprendió, es que no necesariamente, no está determinado, no está confirmado, que vaya a formar parte del Frente Sindical Federal. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿qué fue lo que sé cuando me llegó esta noticia inmediatamente? Bueno, por su histórica relación con el moyanismo, vuelve Carlos Schmitt a formar parte de un esquema donde Hugo Antonio Moyano, al igual que desde hace por lo menos 20 años, desde 20 años en la Argentina, tiene un lugar central que es el Frente Sindical Federal, que alberga al moyanismo, a Palazzo, a Ricardo Piñanelli Desmata y a otros sectores muy representativos. Sí. Bueno, en principio eso no va a ocurrir. Yo lo dejo sobre la mesa, no quiero ser categórico porque la realidad siempre es muy dinámica, pero sí es sin dudas un golpe a una CGT que uno trata de ser muy responsable en estas situaciones, pero la verdad es que queda un poco desdibujada en relación a la posición que va a tomar frente al ajuste del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque también se especulaba en algún momento que la movilización que van a hacer el 20 de octubre, los movimientos sociales con el Frente Sindical Federal de Luján, se especulaba con que la CGT podía plegarse a eso. Bueno, no. Por la información que tengo yo, eso no va a ocurrir, o por lo menos hay resistencias, y había resistencias dentro del triunvirato a plegarse a la movilización a Luján. Así que es una noticia que está en desarrollo, pero que me parece que es signo de los tiempos que corren. Sí, y que además tiene una pata fundamental en cuanto a los movimientos sociales, como bien vos decías. Recordemos que no hace mucho él fue a la comisaría a reclamar por la libertad de Grabois, ¿te acordás? Efectivamente, ellos tienen una relación muy cercana, Juan Carlos Schmitt y Juan Grabois, y de hecho fue uno de los arquitectos para la entrada de los movimientos de trabajadores ocupados, de la CGT, en fin, de todo ese esquema a la CGT, o por lo menos en unidad de acción con la CGT. Uno de los arquitectos fue quien vemos en pantalla, que es Juan Carlos Schmitt. Que reiteramos, si bien por supuesto las diferencias políticas
y operativas, en este caso Gravitan y Mucho, también estaba afectado, había tenido un problema de salud que, según entiendo, generó alguna preocupación y también motivó esta salida. Pero por supuesto el motivo fundamental eran los desencuentros con la cúpula y con el secretariado general y con el sector de los gordos. Reitero, pongamos una lupa sobre los movimientos de Schmitt en relación a si va a formar parte del Frente Sindical Federal o no. Lo que me dicen a mí, te reitero, es que eso no va a ocurrir, o por lo menos no por ahora. Sí, como combativo nos queda a todos un interrogante muy grande, obviamente, porque estamos hablando, a ver, la bancaria, son gremios combativos, duros, fuertes, que se han quedado y se han bancado, en este caso, la protesta y el reclamo frente a cualquier orden político. Pero en sobre todo, en el gobierno de Cambiemos, hicieron mucha fuerza. Entonces, Schmitt estaba bastante cerca, más de ser combativo que de quedarse esperando la solución. Bueno, ahí hay algo que uno supone que efectivamente eso es así, pero también es cierto que, y reitero, esto no es una descripción, esto no es valorativo sino descriptivo. Sí, claro. Que la CGT o la CGT oficial, institucionalmente oficial, a eso me refiero, no oficialista sino oficial, como Confederación General del Trabajo, había sido muy criticada, las figuras que vemos en pantalla, por cierta actitud contemplativa, claro, con el gobierno, al revés que el resto de los habitantes del movimiento obrero, caso el moyanismo, caso Palazzo, claro, en fin, y todos los que, bueno, y por supuesto la CTA de Hugo Yasky, que también ha sido muy activa en todo esto. Desconozco, no me quiero aventurar si estas cuestiones tuvieron que ver, seguramente, como vos decís, y reiteramos, los desencuentros, parte de esos desencuentros habrán tenido que ver con la actitud que va a tomar, o que está tomando en este caso, la CGT frente al acuerdo con el fondo, frente al presupuesto y frente a la movilización del sindicalismo y los movimientos sociales a Luján el 20 de octubre. Claro está que, o por lo menos, no sé, hoy hablábamos con uno de los secretarios generales en la radio y daba la sensación que la CGT está adoptando levemente un discurso un poco más crítico hacia el gobierno que el que había tenido. Bueno, a lo mejor eso no es suficiente, no fue suficiente para la figura de Schmitt, que igual, reiteramos, venía madurando esta decisión hace mucho tiempo, no es algo que ocurre de buenas a primeras. Sí, no es sorpresivo. Claro, exactamente, no es sorpresivo desde el punto de vista de la decisión, porque esto es así, la venía madurando hace mucho tiempo. Hay que ver cómo se reconfigura. Entonces, tanto la CGT como el resto del movimiento obrero. Y fíjate, va haciendo un poco de memoria y atando cabos, viste que uno por ahí va tratando de conectar los datos que va teniendo, pero también una de las cosas que genera la ida de Schmitt es, hay que rearmar, que es algo que también muchos sindicatos que tal vez no comulgan con esta cuestión contemplativa que tiene el triunvirato de la CGT, o tenía ahora, hacía pensar que necesitaban un cambio. Muchos de los sindicatos que no están afines a los ideales o a la forma de accionar necesitaban un cambio, lo estaban pidiendo, y entre ellos mismos se hablaba que en algún momento había que transformar a esta CGT contemplativa en una CGT que trabaje a favor de los intereses de los trabajadores, que de hecho para eso está. Mirá, es tan interesante y es tan cierto lo que decís, que en la reunión que hizo el Frente Sindical Federal hace poco, en la que los oradores fueron Moyano, Palazzo y Ricardo Piñanelli Desmata, había habido un acuerdo tácito entre ellos que no querían criticar a la CGT, digamos, institucionalmente a la conducción de la CGT, esto quiero decir, porque para que quede claro, no es que el Frente Sindical Federal es otra CGT, es decir, el mecanismo y el palacismo y el esquema de Piñanelli, esos que vemos en pantalla. Pero para que se entienda, tanto Palazzo como Piñanelli, y bueno, y por supuesto con el moyanismo, a lo que habían llegado, al acuerdo que habían llegado, era criticar lo menos posible a la CGT,
porque el objetivo que tiene todo el movimiento obrero, por lo menos las figuras más importantes del movimiento obrero, y ahí sí lo incluyo, por ejemplo, a Héctor Daer, ahora uno de los 2 secretarios generales de la CGT, es a la unidad del peronismo de cara a las elecciones del año que viene. Claro. Entonces lo que planteaban es, ¿para qué vamos a confrontar tan duramente con alguien que a lo mejor en 6 meses, un año, está dentro de un armado político, cuando lo que nosotros queremos es que el gobierno cambie el modelo económico? Ese era un poco el análisis que hacía la superestructura del Frente Sindical Federal. Ahora, cuando se mencionaba a la CGT, los secretarios generales o los representantes, mejor dicho, de las regionales, es decir, del interior, por llamarlo de alguna manera, sí, es poco riguroso lo que estoy diciendo, pero para que se entienda, manifestaban un disconformismo muy importante con la actual conducción de la CGT, o con la ex conducción ahora, claro. Triunvirato. Sí. Es decir, la responsabilidad institucional que querían manifestar Piñanelli, Moyano y Palazzo, y no confrontar directamente con el triunvirato porque entendían que ahí no estaba el enemigo, se vio tensionada en ese momento por las bases que habían mostrado un disconformismo muy importante con el triunvirato. Sí, absolutamente. Por eso te digo que es momento. Bueno, a medida que pasen las horas nos vamos a ir enterando un poco más. Vamos a tener, claro, vamos a tener un poco más de claridad en la información, pero la realidad es que ahora estamos en un momento clave, porque hay que ver qué es lo que pasa a partir de mañana. Si se reacomoda, se transforma, si continúa igual, y por supuesto que va a pasar a partir, si continúa igual, qué pasa con los otros sindicatos duros y con fuerza y que necesitan una respuesta de una CGT también dura. Sí, siempre acá la digresión que hacemos, también me parece que tiene que primar la razón sobre la emoción, es también pasa en la política también, ¿no? Es decir, ¿cuánto pueden criticar o cuán duros pueden ser quienes tienen responsabilidades institucionales, le hace gobernadores, intendentes, etcétera? Uno dice, bueno, seguramente un diputado nacional que no gobierna ningún distrito puede ser más crítico con el gobierno nacional o con el gobierno provincial que un gobernador que necesita de los recursos del Estado para pagar sueldo, para pagar aguinaldo, para hacer obra pública, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dentro del sindicalismo también es cierto que quienes se imponen de alguna manera como los sindicatos más duros frente al gobierno son los sindicatos con más poder de fuego. Es decir, el moyanismo con camioneros y Palazzo con la bancaria, por poner algunos de esos, son 2 sindicatos que, si se me permite la jerga barrial... A ver, sí, dale. ¿Qué? ¿Entendés? Se la bancan. Sí, claro. ¿Con qué? Se pueden parar de manos con cualquier gobierno. Después hay otros... Y hacen un daño grande, además. Pues se paran de manos y hacen un daño grande porque te corta la ruta, te para el transporte y chau. Bueno, es que justamente ahí está el secreto del poder de los sindicatos, ¿no? Que es poder generar una molestia o generar un fastidio a un gobierno que no tiene la voluntad de escuchar. Y esto tiene que quedar claro, ¿no? Acá no es una discusión de si Palazzo o si Moyano, o si Macri o si Marcos Peña. Acá la discusión es los trabajadores camioneros, los trabajadores bancarios, los trabajadores de la industria metalmecánica, los de la educación, los de los gremios de servicios, que al margen de a quien hayan votado, están con un problema muy importante, ya no solo en materia salarial, sino que se empiezan a complicar otras cuestiones de la vida. Veía una encuesta... La cotidianidad se complica, tal cual. Exactamente. Veía una encuesta de Leslie Berenstein que empezó a impactar muy fuertemente, se ve ahora en estos últimos meses como nunca, en la calidad de vida de en la vida cotidiana de la gente en materia de enfermedades, en materia de estrés, en materia de visitas al médico, en materia de expectativas, en fin.
son cuestiones que exceden el bolsillo, o que mejor dicho, a causa del bolsillo generan impactos emocionales muy pero muy fuertes. Y el último dato, que esto llega también en un momento difícil. El Instituto de Trabajo y Economía Germán Abdala, que es uno de los institutos que más seriamente ha trabajado desde que existe para acá, y en general ha coincidido con muchas consultoras privadas, la inflación, van a publicar mañana el dato de la inflación de septiembre, les dio 6.4%. En la serie que hacen ellos es la inflación más alta que tienen desde el año 2002. Yo desconozco cuánto le va a dar al INDEC, pero va a haber mediciones que van a estar o cerca o por arriba de los 6 puntos en la inflación solamente del mes de septiembre, lo que hace un interanual de casi 40 puntos. En ese marco y sin reapertura de paritaria, más el apretón monetario que está haciendo el gobierno por el acuerdo con el fondo y la emisión cero que anunció Guido Sanleris, bueno, la verdad que el futuro, en los próximos 6 meses, van a ser meses muy difíciles para quienes trabajan en este país. Absolutamente. Iván, muchísimas gracias, y cualquier cosa, novedad que tengas, obviamente, estamos acá. Por supuesto, a disposición. Gracias. Gracias, hasta luego.